Para contar la historia de los testigos de Jehová, primeramente tenemos que retroceder a la época de Guillermo Miller, que vivió a mediados del siglo XIX. William Miller fue fundador de la Iglesia Adventista Millerista y predijo 3 fechas fallidas de la venida visible de Jesús para el año de 1844. Después de esta excepción, los adventistas milleristas se separaron en nuevos grupos adventistas. 2 de estos grupos se llamaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Adventista Cristiana. En 1871, el señor Nelson H. Barbour, que estuvo asociado con los adventistas milleristas, escribió su punto de vista sobre este asunto diciendo que Jesús retornaría en forma visible en 1873. Al fallar para el año de 1873, la pasó para 1874, y al fallar nuevamente, dijo que Jesús sí había venido pero en forma invisible. Barbour basó sus conclusiones en base a lo que decía el diaglotón enfático de Benjamin Wilson del Nuevo Testamento, afirmando que dicho diaglotón enfático traducía a Mateo 24 la palabra venida como presencia o parucía. El 16 de febrero de 1852 nació en Allegheny, Pittsburgh, Pensilvania, Charles Taze Russell, el segundo de 3 hijos de Joseph Little Russell y Anne Eliza Byrne. Russell fue originalmente criado como presbiteriano. En 1868, cuando Russell tenía 16 años de edad y miembro de su congregación, comenzó a perder fe en la religión. Russell comenzó a dudar en las doctrinas y los credos de su religión, y no solamente eso, sino en la Biblia misma y Dios mismo. Pero durante esta crisis, algo sucedió en el camino que restauró su fe, que lo llevó a estar bajo la influencia del predicador segundo adventista, señor Jonas Wendell. Unos años después de eso, Russell continuó estudiando las Escrituras bajo la influencia de varios predicadores y clérigos adventistas, principalmente bajo los notables adventistas George W. Stetson y el publicador del Bible Examiner, el señor George Storrs. A partir de 1870, cuando Russell tenía 18 años de edad, se comenzó a reunir con un grupo de amigos para discutir y estudiar la Biblia, y ellos lo llamaron a él como el líder o pastor. En enero de 1876, cuando Russell tenía 23 años de edad, él recibió una copia de la revista El Heraldo de la Mañana, una revista publicada por el doctor Nelson H. Barbour de Rochester, Nueva York. Y una de las enseñanzas del adventista Barbour que lo diferenciaba de los demás adventistas era el hecho que él creía que Jesús había venido en 1874 de forma invisible, y esto capturó la atención de Russell. Esta interesante idea atrajo el interés del joven Russell. Los lectores de la revista de Nelson Barbour no aceptaron la idea de una venida invisible de Jesús en 1874, y así pues su revista comenzó a decaer financieramente. En 1876 el adinerado Russell invita a Nelson Barbour a venir a visitarlo para discutir el tema de su artículo, y además para discutir los problemas de Barbour en materia económica. Russell se convirtió en financiador de Barbour, y Barbour lo puso como segundo editor de su revista, como vemos en pantalla. De esta manera, todos los estudiantes de la Biblia que formaron el grupo de Russell formaron parte del grupo de Barbour. En 1877, tanto Barbour como Russell publicaron juntos un libro titulado Tres mundos, la cosecha de este mundo, que vemos en pantalla. Barbour y Russell creían y enseñaban que después de la segunda presencia de Jesús en 1874 en forma invisible, vendría el rapto para abril de 1878, arrebatando a todos los creyentes para ir al cielo. Cuando el rapto no ocurrió en 1878, el señor Nelson Barbour, editor de la revista El Heraldo de la Mañana, se le vino con una nueva luz más brillante, y le vino en mente la idea de rechazar la doctrina del rescate. Sin embargo, el pastor Russell comenzó a rechazar las nuevas luces más brillantes de Barbour. Finalmente, este desacuerdo entre Russell y Barbour lo llevó a Russell salirse del movimiento de Nelson Barbour para crear su propia revista. Y esta nueva revista, el pastor Russell la tituló La Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. La primera edición se publicó en julio de 1879. A pesar de los desacuerdos, el pastor Russell seguía insistiendo que el señor William Miller y el señor Nelson Barbour fueron escogidos por Jehová para enseñar las verdades de la Biblia. A los seguidores de Charles Taze Russell se les llamó como russellistas. En realidad, Russell no rompió con el adventismo, sino contra la política y las ideas de Nelson Barbour. Russell comenzó a predicar en los púlpitos de las iglesias protestantes con el fin de reunir a sus propios seguidores. En 1879, en que se casó el pastor Russell con María Ackley, y también fundó ese año la revista Trae de Sion, Russell se encargó de crear 30 congregaciones o grupos de estudio desde las costas de Ohio hasta las costas de Nueva Inglaterra. Toda congregación o iglesia que él formó en esas zonas
lo llegaron a reconocer a él como el pastor. Las prédicas que realizaba el pastor Russell hizo que muchos de sus seguidores se apartaran de sus denominaciones religiosas y se unieran a una sola con su propio nombre, comenzando como él hizo con un grupo de adventistas, llegando al extremo de fijar fechas de la segunda presencia de Jesús y del rapto. Russell fue más lejos que todos ellos en 1992, pero rechazando abiertamente la doctrina de la Trinidad. Su anterior mentor, Nelson Barbour, era un trinitario, así como el adventista John Patton, segundo editor de la revista El Heraldo de la Mañana de Nelson Barbour. Este adventista John Patton abandonó a Nelson Barbour para unirse con Russell para publicar la primera Atalaya edición. Los escritos que Barbour y Patton habían hecho en El Heraldo de la Mañana con la ayuda de Russell fueron de esencia con doctrina trinitaria. En la primera Atalaya edición, con Patton como ayudante de Russell, la Atalaya estaba comprometida todavía con la Trinidad. Fue solo a partir de 1882 cuando John Patton rompe con Russell y deja de aparecer en la revista Atalaya edición como segundo editor, que Russell comienza a publicar en contra de la Trinidad. En 1881, el señor William H. Conley fue nombrado como primer presidente de la sociedad Watchtower Bible and Tract. Las operaciones se hacían en la calle 101 de la Quinta Avenida en Pittsburgh, Pensilvania, desde 1881 hasta 1884. En 1884, Russell movió sus operaciones a la calle 151 Robinson Street, antes conocida como la 44 y 40 Federal Street. El 15 de diciembre de 1884, el pastor Russell se incorporó a la sociedad Watchtower como presidente y de ese momento se convirtió en la entidad legal para los estudiantes internacionales de la Biblia. En 1886, el pastor Russell comenzó a publicar una serie de libros titulados Estudios en las Escrituras, donde Russell publicó sus creencias y sus extrañas cronologías, donde él usó la piramidología y la regla de 1 pulgada por año, en donde Russell midió los interiores de los pasajes de la Gran Pirámide en pulgadas piramidales, que predecían fechas proféticas del pasado y para el futuro también. En 1896, la sociedad fue llamada como Watchtower Bible and Tract Society. En 1889, un edificio de 4 pisos de ladrillo fue construido y terminado en la calle 5660 de la calle Ark Street, Allegheny, Pensilvania. Valorada en $34,000, fue llamado la Casa de la Biblia. Este edificio en Pittsburgh sirvió como central para la sociedad Watchtower por espacio de 20 años. Russell también creía en la frenología, una teoría que afirma poder determinar el carácter y rasgos de personalidad, tomando en consideración la forma de la cabeza, dividiendo el cuero cabelludo en zonas que él denominó como rasgos como combatividad, cautela y percepción de las formas. Él afirmó que al momento de la restauración de todas las cosas, con el reino de Dios establecido en la tierra, las personas de tono de piel oscura se convertirían en gente blanca, porque fue el único color escogido por Dios en el momento de la creación. En 1906, Russell clamó ser el portavoz de Dios, y tuvo la osadía de decir que si él no hablara, las mismas piedras lo clamarían. En 1909, Russell movió la central de su organización de Pittsburgh al tabernáculo de Brooklyn, en Brooklyn, Nueva York. Las 3 ediciones previas a 1910 de su tercer volumen de los Estudios en las Escrituras, titulado Venga tu Reino, Russell profetizó que el rapto de la iglesia ocurriría en 1910. Esta fecha de 1910 Russell obtuvo por medio de medir uno de los corredores de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. En 1912, Russell creía y afirmaba que la apendicitis y la fiebre tifus lo ocasionaba la mordedura de un gusano en el colon. En 1914, Russell y sus asociados produjeron una película de historia de la Biblia en la cual Russell incluyó muchas de sus extrañas creencias. Esta película fue titulada El fotodrama de la creación, que tenía 8 horas de duración. En tan solo un año de proyectada la película, 9 millones de personas la vieron. Un libro con el mismo título de la película también fue publicado. Por el tiempo de su muerte, Russell ya había recorrido más de 1 millón de millas y dio más de 30,000 discursos. Su trabajo incluyó más de 50,000 páginas y más de 20 millones de copias de sus libros, estudios de escrituras y otros folletos publicados por él solo.
Y por este hecho, los seguidores creyeron y fueron enseñados que el único siervo fiel y prudente de Mateo 24, 45 y 47 fue Russell, así como el mensajero de la Odisea, es decir, el séptimo mensajero de la Odisea de Dios para la iglesia cristiana. En 1928 este término fue dado a la cúpula de esta organización, y que existía una profecía en la Biblia que decía que en 1919 Jesús los escogió como su esclavo para administrar todos sus bienes en la tierra. Desde que se comenzó a enseñar que Jesús estaba reinando desde 1914 en forma invisible con todo poder y gloria, comenzaron a llamarse ellos como el único canal que usa Dios en la tierra. En el segundo tomo de los estudios de las Escrituras, titulado Venga tu reino, en la página 77, Russell anunció el fin del mundo para 1914 y que Dios iba a destruir a todos los gobernantes imperfectos de este mundo. En la primavera de 1914, muchos agricultores rehusaron cultivar la tierra porque estaban seguros que el fin estaba cerca. Cuando el fin del mundo no vino para 1914, esta fecha fue trasladada para 1915. Pero el fin vino solo para el pastor Russell, cuando él falleció a la temprana edad de 64 años, el 30 de octubre de 1916. En Pampa, Texas, mientras regresaba a Brooklyn en tren, por una complicación causada por una cistitis, y fue sepultado en el cementerio Rosemont United Cemetery en Pittsburgh. Su tumba se halla señalada con una cabecera de piedra cuadriculada. Muy cerca a su tumba se halla una pirámide de 7 pies de altura de color granito rosado, con el símbolo masónico de la cruz y la corona, y elegida por la sociedad Watchtower Ballroom and Tract Society en 1919. Y en la parte del fondo del cementerio se puede apreciar un templo masónico. Al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, los seguidores de Russell estaban seguros que el fin era inminente. De acuerdo a las instrucciones dejadas por Russell, el sucesor a la presidencia debía compartir el poder con un comité editorial y la junta de directores que Russell había designado como vitalicio. Pero Rutherford, con argucias legales, tomó el poder total él solo, como un dictador totalitario fascista, duro, cruel y despiadado. Un habilidoso abogado que sirvió para Russell como el jefe de asesoría legal de la sociedad. Él creó poderes legales a su favor para actuar contra los directores oponentes que lo vean a él como una amenaza al orden establecido por Russell antes de morir. 4 directores opositores a Rutherford decidieron desarrollar un sistema colegiado de gobierno dirigido por la junta directiva a manera de una especie de cuerpo gobernante para retirarle todo el poder en su persona. Pero Rutherford se opuso a eso y decidió votarlos de la sociedad Watchtower. Inclusive Rutherford tuvo como subordinados a algunos policías para vigilar las oficinas centrales en Brooklyn, para desintegrar a la junta de directores opositores y evitar así que merodeen ellos en los precintos de la sociedad. Ve el libro Fe en la Marcha, páginas 78 al 80, escrito por Macmillan. A inicios de 1918, el fiscal general de justicia norteamericano, señor Thomas Watt Gregory, condenó el libro El Misterio Terminado como uno de los más peligrosos ejemplos de propaganda. Un libro que contenía propaganda antibélica y además un ataque verbal muy duro contra las demás religiones protestantes y católicas por parte de la sociedad. Órdenes de detención fueron emitidas contra Rutherford y 7 de sus directores que fueron acusados bajo el acta de espionaje de 1917 con la intención de causar insubordinación, deslealtad, rechazar los deberes en las Fuerzas Armadas y obstrucción en el enlistamiento y reclutamiento para el servicio activo en el ejército americano en época de guerra. En junio 21 de 1918, Rutherford y 7 directores fueron sentenciados a 20 años de cárcel. En marzo de 1919, Rutherford y sus 7 directores fueron liberados bajo fianza después de una apelación alegando que fueron injustamente encarcelados. Para lograr su liberación, el juez Rutherford hizo un acuerdo con el gobierno, es decir, con Babilonia la Grande, entró en la organización de Satanás, se envolvió con ella y acordó con el gobierno retirar 7 páginas del libro El Misterio Terminado que contenían sedición y traición, para agradar al gobierno de Satanás, el diablo, de la bestia. Y para ello retiraron las páginas 245 a las 254. A partir de 1918, la sociedad dejó de imprimir estas 7 páginas del libro Misterio Terminado. Después de asegurar Rutherford el complejo en Brooklyn y sus otras entidades, él dirigió su atención al resto de la organización. Por medio de ir reemplazando gradualmente a aquellos ancianos que habían sido elegidos internamente,
por otros ancianos de su confianza. Se preocupó en transformar las congregaciones democráticamente administradas semiautónomas en una maquinaria organizacional tiránica dirigida desde su oficina. Algunas congregaciones se largaron formando sus propios grupos ruselistas, como el de los estudiantes de la Biblia de Chicago, los estudiantes de la Biblia del Alba y el movimiento misionario Laymen's, todos aún existentes hoy en día. Muchos estudiantes de la Biblia decidieron quedarse con Rutherford y en 1931 cambiaron su nombre a Testigos de Jehová para distinguirse de estos grupos ruselistas, que aún existen hoy en día y publican sus libros Estudios de las Escrituras. En 1919 la Sociedad Watchtower comenzó a publicar su revista La Edad de Oro. En esta revista la sociedad publicaba extrañas declaraciones médicas y otras descabelladas declaraciones. En 1937 se le cambió el nombre a Consolación y en 1946 como La Despertad. Como la Trinidad había sido descartada durante la era de Russell, a Jesucristo se le tuvo que dar una nueva identidad como el Arcángel Miguel durante la era de Rutherford en 1917. Previamente la sociedad había dicho que el Arcángel Miguel era el Papa de Roma, de acuerdo al libro Misterio Terminado, publicado en 1917, página 188. Durante la era de Rutherford, muchos cambios fueron introducidos. El servir al ejército era una ofensa que meritaba la expulsión. En 1928 el juez Rutherford descarta la piedrología para siempre, diciendo que la piedra de Egipto no era la Biblia en piedra, sino era la Biblia de Satanás el diablo. A partir de 1926, el juez Rutherford descartó las Navidades y los cumpleaños, por ser fiestas paganas plagadas de demonismo. Saludar a la bandera era idolatría. El usar barba se veía de mal gusto, nada profesional y elegante. Dado que en origen la cruz era un símbolo pagano, Jesús crucificado fue transferido a una estaca, de acuerdo a como enseñan los testigos de Jehová hoy en día. Mientras que Russell insistió mucho en la necesidad de desarrollar un carácter semejante al de Cristo, Rutherford desdeñó eso diciendo que era más importante ser unos vigorosos trabajadores esclavos para la organización y ser unos vendedores ambulantes de los libros de la sociedad de casa en casa. A partir de 1927, la salida de servicio para vender la literatura de la Watchtower era obligatorio para todos los miembros estudiantes de la Biblia. Esta literatura de Rutherford consistía en una serie de ataques muy duros en contra del gobierno, en contra de la prohibición de beber licor, de los comerciantes ambiciosos y en contra de la Iglesia Católica Romana. También incluyó grandes campañas en las radioemisoras de la sociedad. Los ataques favoritos de Rutherford eran contra la Iglesia Católica Romana y contra los comunistas, y esto trajo a miles de conversos. Sus duros ataques contra el clero fueron hechos con tocadiscos portátiles que se llevaban de casa en casa, a través de altavoces que se ponían en algunos vehículos que se estacionaban delante de las iglesias, así como en contra de la violencia callejera y la persecución de los gobiernos en muchas partes del mundo. Al igual que Russell, Rutherford fijó la fecha del fin del mundo para la Primera Guerra Mundial, específicamente para 1918. Y Rutherford dijo en el libro Misterio Terminado que el periodo de 1918 a 1920 comprendería el periodo del fin del mundo. Más adelante, el juez Rutherford predijo la resurrección de los antiguos patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. para 1925 y que ellos habitarían la tierra en un paraíso restaurado. Pero por supuesto los patriarcas no resucitaron y Rutherford se aferró a la historia que resucitaría en cualquier momento y para ello construyó en 1929 Bet Sarim, para alojar a los hombres fieles de la precristiandad que resucitarían pronto en cualquier momento. Cuando los príncipes de la precristiandad no aparecieron, el juez Rutherford decidió mudarse a Bet Sarim. Mientras la depresión de los años 30 se acentuaba, el juez Rutherford vivió como un rey en la mansión de Bet Sarim, veraneando en Europa y pasando el verano en Bet Sarim. En plena depresión, Rutherford contó con 2 Cadillacs de lujo de 16 cilindros, idéntico al de Al Capone. Durante el inicio de los años 30, Rutherford comenzó a enseñar que el Espíritu Santo había sido removido y que Dios le dio inspiración para escribir sus libros y revistas de la sociedad directamente en su mente a través de ángeles. Desde 1931 hasta 1952, todas las vacunaciones fueron prohibidas porque era una violación al pacto de Dios con Abraham. En 1935, la sociedad dio una nueva luz, enseñando que en 1935 y no en 1881, como Russell había enseñado, marcó la fecha final para ser parte del resto ungido elegido con esperanza celestial. Así que 2 esperanzas fueron inventadas. La gran multitud o gran muchedumbre, los Jonadabs, pasarían la eternidad en un paraíso eternal, mientras que el resto ungido, los 144,000 o la manada pequeña, irían al cielo para reinar con Cristo sobre la grande muchedumbre.
A partir de 1935, a todas las congregaciones de los testigos de Jehová se les llamó como salones del reino. Después de su fracaso de 1925, Rutherford aseguró que el fin del mundo ocurriría con la Segunda Guerra Mundial, diciendo que ocurriría para finales de 1941, máximo 1942, cuando estuvo publicando el libro Hijos, y aconsejó a los testigos de Jehová a posponer el matrimonio y no tener hijos hasta después del Armagedón. Muchos testigos de Jehová se quedaron sin hijos y amargados hasta sus muertes debido a esta falsa profecía. En 1942 la sociedad publica el libro El Nuevo Mundo, insistiendo que los patriarcas resucitarían en cualquier momento. En enero 5 de ese mismo año muere el juez Rutherford de cáncer al colon. Después de la muerte de Rutherford, en enero de 1942, el vicepresidente de la sociedad, Nathan Habernorn, toma el poder de la sociedad, confiándole al vicepresidente de la sociedad, Fred Franz, la responsabilidad de preparar el elemento espiritual doctrinal de la sociedad para alimentar a los miembros. Fred Franz se incorporó a la sociedad en la época de Russell, pero en 1920 se incorporó a Brooklyn, Nueva York, para trabajar allí, y desde ese momento estuvo al lado de Rutherford y sobre todo ayudando a Knorr en los quehaceres de dar elemento espiritual, él solo como el esclavo fiel y discreto. Carente del magnetismo que tenía Russell y Rutherford, Knorr dio más importancia a la organización que en él mismo. En los años 1940, el señor Nathan Knorr dijo que las profecías indicadas en Mateo 24:25 se cumplirían todas en una sola generación. Cuando la generación de 1914 pasó, porque terminó en 1995, después de 5 décadas de haber afirmado que no pasaría, la sociedad Watchtower comenzó a cambiar el término generación muchas veces, a eventualmente significar una superposición de generaciones, con el fin de eludir otra falsa profecía. En 1942 la sociedad obtuvo los derechos para imprimir la versión del rey Jaime y en 1944 la versión americana estándar de la Biblia. En 1943, la Sociedad Watchtower publica el libro La Verdad os hará libres, y en este libro la sociedad hace el cambio oficialmente de la segunda presencia de Jesús de 1874 a 1914. Además, en 1943, la sociedad crea la escuela de Galat para entrenar a sus futuros misioneros. Como buen administrador, Knorr comenzó a hacer programas de entrenamiento para convertir a los miembros en perfectos reclutadores. En vez de portar tocadiscos portátiles de casa en casa, a los testigos de Jehová se les comenzó a enseñar progresivamente cómo predicar y cómo hablar en público de casa en casa. En 1945, la sociedad comenzó un genocidio mundial prohibiendo a sus propios miembros realizarse transfusiones de sangre y subproductos del mismo. En 1961 se catalogó como una ofensa que merecía la expulsión y esto causó la muerte de muchos testigos de Jehová. No es extrañar que aquellos que se abstuvieron de sangre por 3.500 años desde que el libro de Levíticos fue escrito, ninguno de ellos murió jamás. En 1950 la sociedad publicó su propia Biblia titulada La Traducción del Nuevo Mundo, rehusando revelar los nombres de los miembros del comité de traducción con la excusa que no querían dar méritos personales a estas personas por su labor. Extrañamente, esta nueva traducción del Nuevo Mundo parecía acomodarse a sus propias doctrinas y que no se hallaban en las Biblias que la sociedad usaba previamente. Además, la única traducción del Nuevo Testamento que era idéntica a la traducción del Nuevo Mundo era la que había hecho el espiritista Johannes Greber con su traducción del Nuevo Testamento. En 1962, la sociedad comenzó a citar la traducción de Johannes Greber para apoyar sus doctrinas extrañas. A principios de 1980, la sociedad Watchtower fue expuesta por otros movimientos religiosos por usar una Biblia de un espiritista. A partir de 1967 hasta 1980, la sociedad prohibió todo trasplante de órganos, causando la muerte de más miembros de la sociedad. Mientras tanto, Fred Franz estaba detrás de bambalinas para que los testigos de Jehová tuvieran nuevamente fe en sus cálculos cronológicos bíblicos personales, ignorando los errores de Rutherford sobre sus cálculos personales que lo llevaron para la falsa fecha del fin para 1925. En los años 60, el teólogo iluminado de la sociedad, el señor Fred Franz, comenzó con su cantaleta afirmando que 1975 marcaría el fin de los 6.000 años de historia humana y el fin del mundo. En 1974, exhortó desde las plataformas de los salones de reino para que los testigos de Jehová que habían vendido sus casas y negocios donaran su dinero a la sociedad Watchtower. Los programas de entrenamiento de Nathan Knorr para hacer proselitismo,
mas el temor causado por Fred Frantz o un apocalipsis a puertas para 1975 logró reclutar más miembros de Jehová nuevos que querían salvarse del Armagedón. En 1974, el incremento de miembros de Jehová llegó a la cifra pico de 13.5% anual. Todo esto empujó la asistencia a las reuniones de 100.000 personas en 1941 a 5 millones de personas en 1975. En 1970 hubo cambios muy importantes en la central de Bethel en Brooklyn con respecto al poder del presidente de la sociedad. Se arguyó en principio, en teoría, que la coalición cristiana no debería estar gobernada en manos de una sola persona, sino que por varias personas como los 12 apóstoles. En un principio se pensaba que la junta de directores, 7 personas que vemos en pantalla, cumplían ese rol como el cuerpo directivo. Sin embargo, en 1971, este cuerpo gobernante fue extendido a 11 personas, incluido a los 7 directores, y así poder demostrar que su estructura de poder y autoridad tenía una fuente o base apostólica, en vez de estar basada sobre una ley de sociedades anónimas de Pensilvania. Este flamante cuerpo gobernante fue presentado como evidencia adicional de ser la única iglesia verdadera bajo un emblema de una torre de vigía que imitaba a los apóstoles como un cuerpo gobernante. Después de la muerte de Knorr en 1977, Fred Frantz tomó la presidencia de la sociedad con problemas de descontento generalizado por sus falsas profecías del fin del mundo para el otoño de 1975. Aún en la central de Brooklyn, pequeños grupos de estudios bíblicos privados no solo comenzaron a cuestionar el año de 1914 basado en su cronología, que los condujo al desliz de la fecha de 1975, incluyendo la enseñanza que la llamada celestial de los ungidos acabó en 1935. Esta falsa profecía de 1975 hizo que la sociedad perdiera por primera vez miembros en décadas, incluyendo la enseñanza que la llamada celestial de los ungidos acabó en 1935. Cuando la cifra de desertores arribó a cientos de miles, esta crisis interna trajo consigo disidentes dentro de la cúpula. El presidente Frantz y otros miembros conservadores tomaron acción. En 1980, Frantz tomó medidas duras contra los disidentes en la cúpula, que habían formado este grupo de estudio bíblico que se había formado para investigar la cronología de Fred Frantz, y por ello fueron llevados a juicio interno y luego expulsados. Este comité judicial obligó la renuncia forzada del cuerpo gobernante a sobrino del presidente Fred Frantz, el señor Raymond Frantz, y esto llevó también a su expulsión y estar fuera de la organización y rechazado totalmente por los miembros mundialmente. Inclusive, testigos de Jehová que renunciaron voluntariamente por razones personales fueron expulsados como desleales y luego rechazados por todos por discrepar con la cúpula recalcitrante y conservadora. Así, a pesar que Fred Frantz sirvió de teólogo iluminado, él solo por 50 años, desde 1942, en que Knorr entró a la presidencia, hasta su muerte el 22 de septiembre de 1992, a pesar que habían pasado más de 15 años de su fallida falsa fecha del fin, introdujo drásticas medidas para mantener vigentes e intactas su propia cronología bíblica durante toda su vida. En cuanto a la explicación que dio Frantz respecto a esa fecha fallida, dijo que fue culpa de los miembros que estuvieron expandiendo y diseminando rumores acerca de esa fecha. En 1985, las preguntas para el bautismo fueron cambiadas por la cúpula de la sociedad. En vez de seguir con el bíblico mandato de Jesús de hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, previos al bautismo, los candidatos debían aprobar un examen de conocimiento de doctrinas y reglas de la sociedad y dedicarse a una organización humana visible en la tierra dirigida por el Espíritu Santo. Milton Henschel fue elegido como quinto presidente de la sociedad el 30 de diciembre de 1992. Henschel formó parte del personal de las oficinas centrales de los Testigos de Jehová en Nueva York cuando era joven y sirvió allí más de 60 años. La elección de un presidente conservador como Henschel parecía garantizar la continuación del status quo conservador. Y esto lo podemos comprobar al observar los miembros que formaban el cuerpo gobernante en 1992, que eran totalmente conservadores. Y esto hacía inminente hacer cambios radicales en los líderes del cuerpo gobernante y de sus doctrinas. A la edad de 72 años, Milton Henschel se convirtió en el segundo miembro menos viejo del cuerpo gobernante, y él fue seleccionado como presidente sobre los demás miembros
que eran mucho mayores que él. No hay duda, pues, que Hesse fue escogido por su vitalidad que los demás miembros no tenían. Obviamente, estos emblemáticos ancianos líderes no podrían ejercer la presidencia por mucho tiempo. Aquellos ancianos del cuerpo gobernante que ayudaron a construir la Watchtower, como vemos acá, tenían pronto que dejar su puesto para otros más jóvenes. En el año 2000, el señor Don Allen Adams tomó la presidencia de la sociedad después que dimitiera el señor Milton Hensel a su posición de presidente. En el 2007, el cuerpo gobernante fue reducido a 7 miembros. En el 2012, la sociedad incorporó al señor Douglas Sanderson, nacido en 1965, como nuevo miembro del cuerpo gobernante. En las últimas décadas, muchas acusaciones de abuso de menores y pedofilia fueron puestas en contra de la sociedad Watchtower para llevarlas a la corte, y con más y más victorias de las víctimas en contra de su ex religión watchtoweriana. Al aparecer la Internet en los años 90, las artimañas, las manipulaciones, los engaños, las falsas enseñanzas del pasado de la sociedad Watchtower han sido expuestas al público a través de los blogs, páginas web, en YouTube, con videos como los de la Basori y Facebook. Muchos testigos de Jehová han sido liberados de esta endeble religión, rompiendo las cadenas que los mantenían subyugados a ella, que se llama cristiana y que ha arruinado la vida de decenas de miles de personas alrededor del mundo, con sus técnicas de propaganda y control mental, con la meta de tomar el control y hacer fortuna usando la palabra de Dios a su favor. Por más de un siglo, esta vil organización, con sus líderes mentirosos, han separado y destrozado familias enteras, vendiendo falsas expectativas en un paraíso terrenal a puertas, llevando a miles a la locura y el suicidio, y dejando morir a sus seres queridos, prohibiéndoles recibir tratamiento médico que pudo salvarles la vida, protegiendo a los pedófilos, ocultándolos de las autoridades, arruinando a miles económicamente y financieramente, asegurándoles el fin del mundo a la vuelta de la esquina, y de inculpar falsamente a sus propios miembros, echándoles la culpa a ellos de diseminar fechas falsas del fin del mundo, y usar técnicas del susto, de una destrucción eterna por parte de Dios, para manipular a los miembros y llevarlos a ser sus esclavos de una organización fabricada de ladrillo y cemento en Nueva York, causando persecución innecesaria a sus miembros debido a provisiones absurdas y antibíblicas impuestas a los testigos de Jehová y desanimándolos a obtener educación universitaria. Todo esto hacen mientras se le da la espalda a lo que la Biblia enseña, que es solo Cristo la verdad y no una organización humana. Nadie sabe por cuánto tiempo más esta organización falsa continuará por su sendero destructivo hasta cuando Cristo llegue por segunda vez a juzgarlos por inicuos, por malvados, después de la grande tribulación que todos esperamos. Gracias por escucharme.